de nuestros encuentros. Muchas gracias, María Victoria, por la invitación y por la presentación. Y en nombre tuyo, a todas, todos y todes los que conforman esta colectiva. Recién le decía a Dayana, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Estamos ¿Sí? perfectos. Bueno, le decía a Dayana que yo suelo utilizar PowerPoint, presentaciones, así que si no les genera inconveniente, la idea es compartir pantalla y obviamente si tienen dudas, sugerencias, si me quieren decir, Natalia, no estoy en nada de acuerdo con lo que estás diciendo, lo que sea, más que bienvenide. Así que por mi parte no tengo ningún problema con que habiliten micrófonos, y como quieran, o hagan las preguntas o las consultas por el chat, ¿sí? Y después, María Victoria, no te dije, pero te mando por mail si querés compartir el PowerPoint para el resto, tampoco tengo inconveniente, lo mando como material. Perfecto, ¿Vale? muchas gracias. No, no hay por qué. Bueno, las chicas cuando me escribieron, creo que fuiste vos, ¿no, Victoria? Me dijeron, bueno, Nati, queríamos, que en el marco de esta capacitación o de estos encuentros nos vengas a contar un poco, bueno, los antecedentes de este último decreto del Poder Ejecutivo que establece el reconocimiento o la posibilidad de acceder a un documento nacional de identidad en términos no binarios, ¿sí? Y bueno, y todo el revuelo que se armó por el dictado de ese decreto, e incluso las tensiones adentro del movimiento LGBTIQ+, respecto a sí o no a esta categoría X que se incorpora en estos nuevos documentos nacionales de identidad, etcétera, etcétera. Entonces, por mi parte, lo que les propongo es lo siguiente, hacer un reconto de dónde venimos, ¿sí? Reforzar esta idea que desde mi punto de vista, digamos, me parece que no merece o no merece o no amerita mayor discusión, y que es la idea desde la cual partimos y la idea madre o la idea matriz que nos lleva, ¿sí? En definitiva, que en el 2021 tengamos este decreto del Poder Ejecutivo, es que básicamente la ley 26743 dictada el 9 de mayo o sancionada el 9 de mayo del 2012 no es una ley que refuerza el binarismo, todo lo contrario. Entonces un poco hacer el reconto de eso, y les traje para compartir dos casos paradigmáticos que me imagino conocerán, espero no aburrirles. Justamente dos casos paradigmáticos de esta lucha por el reconocimiento de identidades no binarias, que se dieron primero en Mendoza, caso de Jero Caro, y el de Lara, que está a la espera de una respuesta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, un poquito repasar, ¿sí? Algo que, digamos, dado el grupo en el que estamos, o la grupa, o le grupe en el que estamos participando, digamos, es solo a modo de repaso, pero por las dudas que haya alguna otra persona que se haya sumado, ¿sí? a este encuentro. Nosotros sabemos que desde el año 2012 Argentina ha abandonado, ¿sí? el paradigma médico-psiquiátrico y también el paradigma judicial a partir de la sanción de la 26743 de la Ley de Identidad de Género, y ha traspasado, ¿sí? ha traspasado esos límites y ese ámbito bastante discriminatorio, bastante no, del todo discriminatorio de las identidades trans, y digo identidades trans utilizando el término trans conforme a la opinión consultiva número 24 del 2017 de la Corte Interamericana como un término paraguas, ¿sí? Más allá de la multiplicidad de identidades que pueden encontrarse dentro de este término paraguas, digo, pasamos de un paradigma médico-psiquiátrico y judicial a un paradigma de derechos humanos, y creo que si hay que ejemplificar o de algún modo sintetizar lo que ha significado esta ley de identidad de género, nosotros siempre decimos, esta ley parte o se estructura, se cimienta en dos grandes Ds, ¿sí? La desmedicalización, pero también la desjudicialización, el no acompañamiento de parte del sistema de administración de justicia a este reforzamiento del paradigma médico-psiquiátrico, y la mejor manera de no reforzar ese paradigma es desjudicializar la rectificación registral, y no solo la rectificación registral, sino también los tratamientos hormonales, o en caso de que la persona así lo desee, o las intervenciones quirúrgicas, perdón.
Entonces, de conformidad con este paso a este nuevo paradigma de derechos humanos, nosotros tenemos en este artículo 1 de la ley 26.743, el artículo ¿sí? con el que abre el texto de la ley de identidad de género, que toda persona tiene derecho no solamente al reconocimiento de su identidad de género, sino al libre desarrollo de su personalidad conforme su identidad de género, y a ser tratada, algo que después es reforzado en el artículo 12 también de la ley 26.743, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, ¿sí? En todos los ámbitos en donde desarrolle sus actividades o sus relaciones interpersonales, ¿sí? Ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito sanitario, ¿sí? Etcétera, etcétera. A ser tratada de acuerdo con su identidad de género, decía, perdón, y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto de los nombres de pila, ¿sí? Algo que deberíamos revisar si en algún momento se plantea alguna reforma de la 26.743, porque esto de nombre de pila nos recuerda al derecho canónico, ¿no? Básicamente hoy en términos más contemporáneos uno podría referirse a nombre, punto. Imagen y sexo con los que allí es registrada, ¿sí? Un punto central, esto último que estaba diciendo, en función ¿sí? de los obstáculos que venían vivenciando las personas que no se identificaban ni con el sexo femenino ni con el sexo masculino y se autopercibían como identidades no binarias, ¿sí? Este último aspecto, esto de ser reconocidas conforme lo que registran los instrumentos, era ¿sí? el aspecto que estaba en tensión, porque depende de cada uno de los casos que se fueron presentando, algunas de estas personas que se identifican en términos no binarios tenían rectificadas sus partidas de nacimiento y tenían obstaculizado el acceso al documento nacional de identidad. Otras personas, por ejemplo el caso de Lara, no tenían, ¿sí? no habían tenido siquiera la posibilidad de rectificar su partida de nacimiento, algo que le compete al órgano local, ¿sí? porque nosotros en Argentina tenemos un sistema digamos, bicéfalo de registración. Por un lado tenemos la registración que le corresponde al registro civil de las personas, o de capacidad de estado civil de las personas, que es de competencia local, es decir, tengo 24 jurisdicciones con reglamentaciones propias, más allá de la Ley Nacional de Registro Civil, y después tengo ¿sí? un órgano de competencia federal o de competencia nacional que tiene que ver con el RENAPER, y digamos, cómo juegan, cómo se comunican este doble sistema de registración, es un poco lo que ha estado en tensión respecto a la posibilidad o no posibilidad de registración de las identidades no binarias. La definición del artículo 2, ¿sí? Esta definición y este artículo 2 tan importante, ¿sí? Para reforzar esta idea que decíamos al comienzo, de que de ningún modo la ley 26.743, ni desde su dictado, ni desde su interpretación posterior a su dictado, ni a la luz del Código Civil y Comercial, menos que menos a la luz del desarrollo de la doctrina de los derechos humanos, tanto a nivel universal, principio de Yogyakarta con la actualización del 2017, como a nivel regional, sobre todo en esta opinión consultiva tan importante para la región de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2017, de ningún modo ¿sí? la legislación argentina nacional, convencional, universal, regional, ¿sí? parte de la idea de que la ley de identidad de géneros es exclusivamente un paso, un traspaso, una rectificación del F al M o del M al F, ¿sí? ¿Por qué? Porque la concentración, el nudo central de la ley de identidad de género tiene que ver con la autopercepción, y la autopercepción definida conforme el artículo 2 de ninguna manera es una autopercepción exclusivamente binaria, ¿sí? Conforme a esta autopercepción, la ley reconoce lo que ya sabemos, ¿sí? más allá de algunas cuestiones particulares que hacen a las relaciones de familias, que no las voy a traer a colación acá, y algunos problemas que hubo, ¿sí? a partir de la rectificación de, por ejemplo, registrar del sexo o el cambio de nombre de pila, y de cómo eso impacta en las relaciones de familias, por ejemplo, si esa persona estaba casada, o si esa persona había tenido hijos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la ley reconoce estos derechos específicos y de ninguna manera ata un derecho, ata el ejercicio o la posibilidad de ejercicio de un derecho a la posibilidad del ejercicio de otro derecho, ¿sí? Reconoce la posibilidad de ambos y no necesariamente hay un nexo conjuntivo entre
el ejercicio de cada uno de estos dos derechos. Por un lado, la rectificación registral, que es lo que está en tensión respecto a las identidades no binarias, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario o el ámbito de la salud, a las intervenciones quirúrgicas totales y parciales y a los tratamientos hormonales, y ahí hay todo un debate que no hace al tema de hoy, pero sí que es muy, muy, muy interesante, sobre todo, digamos, viniendo yo del ámbito del derecho de las relaciones de familia, en cómo se accede a estos tratamientos hormonales o cómo se accede a estas intervenciones quirúrgicas a la luz del artículo 5 y el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, y me estoy pensando sobre todo en las infancias y en las adolescencias trans, ¿sí? Y qué pasa con el consentimiento, etcétera, etcétera. Pero digamos, no lo voy a abordar hoy por una cuestión que no hace a la temática que nos convoca. Sistema binario del sexo-género, ¿sí? Y esto lo saco y lo traigo a colación. Ahí, Sofi se está haciendo acople. De la opinión consultiva número 24 que les mencionaba recién, es este modelo social y cultural dominante en la cultura occidental, que considera que el género y el sexo abarcan dos, y solo dos categorías rígidas, a saber, masculino, hombre, y femenino, mujer. Tal sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de estas dos categorías. Y este sistema binario del sexo-género, más allá de que hoy nos están convocando, ¿sí?, este decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero es cierto que este sistema binario o este principio binario que impacta no solo en las identidades, sino también en las relaciones de familia, a la luz de los avances más contemporáneos, locales y también internacionales, está siendo puesto en crisis. Y está siendo puesto en crisis en distintas temáticas, ¿sí? No solamente en las que hoy nos interesa, que es las identidades no binarias, pero sí también sepamos que este principio binario es el que está detrás, por ejemplo, del principio monogámico y el no reconocimiento en la legislación de las familias poliamorosas. Está detrás, ¿sí?, este principio binario también del Código Civil y Comercial y de la posibilidad del reconocimiento de distintos tipos de familias, pero atado a la posibilidad de que más allá de que yo tenga, por ejemplo, hijos, hijas o hijes por adopción o por técnicas de reproducción o por acto sexual, lo cierto es que en cualquiera de estas causas fuentes filiales hay un principio binario, insisto, de que nadie puede tener más que dos vínculos filiales. Y esto hoy también está siendo puesto en crisis al partir del reconocimiento de las familias pluriparentales, es decir, aquellas familias que se constituyen con más de dos progenitores, sin importar si la identidad de género, ni la expresión de género, ni la orientación sexual de esos progenitores, de esas personas adultas. Y por supuesto también en el marco de los debates actuales, también este principio clásico binario está, digamos, en discusión a partir del reconocimiento de las identidades no binarias y de esta lectura no binarista del reconocimiento de la Ley 26.743. Familias poliamorosas, solo para que tengamos, ¿sí?, un pantallazo de por dónde vienen los debates actuales. En el ámbito del derecho argentino, en el ámbito de la jurisprudencia argentina, todavía no hemos tenido ningún planteo, ninguna petición, ningún reclamo ante el Estado, ya sea por vía de la jurisprudencia, ya sea en el ámbito del Ejecutivo, del ámbito administrativo, no hemos tenido ningún reclamo de acceso a derechos de las familias o del reconocimiento de las familias poliamorosas, ¿sí? Esto no ha pasado aquí en la Argentina todavía, sí, por ejemplo, si nos trasladamos a Brasil, en donde hay más de una decisión jurisprudencial o incluso decisión notarial, es decir, a través de escribanos, que han reconocido familias poliamorosas, por ejemplo, convivencias de parejas conformadas no por parejas, sino por triejas. Y en este caso, sí, les dejo ahí para que después, si les interesa, María Victoria, les puedo pasar también la jurisprudencia. Es un caso del Tribunal Superior de Medellín, ¿sí?, no es un caso local, en donde básicamente en el año 2019 este Tribunal Superior de Medellín lo que hace es reconocer por primera vez el derecho a pensión, ¿sí?, de una familia poliamorosa. Era una familia constituida por 3 hombres, habían constituido y habían, digamos, estado, creo que en esta relación poliamorosa por más de 10 años,
se sucede el fallecimiento de uno de ellos, se presentan las dos personas que están vivas y le reclaman al Estado el reconocimiento de que sean ellos los beneficiarios de este derecho a pensión. Y ahí hay una puja entre la madre de la persona fallecida, que decía, no, de ninguna manera mi hijo ha conformado una familia poliamorosa con estas dos personas, eran simplemente amigos, etcétera, etcétera, y entonces el Estado, antes de pagar mal, pregunta, va a la justicia y dice ¿a quién le pago? Y bueno, en esta sentencia muy emblemática, porque por primera vez ¿sí? reconoce en Colombia a la familia poliamorosa, y nada más y nada menos con un derecho tan básico y asistencial como es el derecho a pensión o a seguridad social, que en definitiva es un derecho de raigambre, digamos, asistencial o alimentaria, si se quiere, ¿sí? Les dejo ahí, digamos, la inquietud, para ver si se despiertan inquietudes nuevas y tendremos así algún planteo también local, ya sea, digo, vuelvo a insistir, en el ámbito, por ejemplo, de la seguridad social o a través de la jurisprudencia. También dijimos que este principio binario está siendo puesto en crisis en las relaciones de familia hoy a la luz de este artículo que trae el Código Civil y Comercial, vigente en la Argentina desde el 2015, hace ya más de 6 años, en donde básicamente después de reconocer distintas formas de establecer vínculos filiales, es decir, de establecer quiénes son progenitores y quiénes son hijos e hijas, a través de la adopción, como les decía hace un rato, a través de las técnicas de reproducción o a través del acto sexual, filiación biológica, después de reconocer estas 3 causas fuentes filiales y de incorporar como novedad esta filiación por uso de técnicas de reproducción, nos establece en una última sentencia que ninguna persona ¿sí? puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la causa fuente de la filiación. Ya sí, después de todo el debate que vino con posterioridad a la sanción de la ley de matrimonio igualitario, ya no importa si es varón-varón, mujer-mujer, o no binario, o no binario y mujer, digo, no importa si la identidad de género, ni la expresión de género, ni la orientación sexual de esos progenitores, pero sí tenemos este limitante ya no cualitativo, sí, sino más bien cuantitativo. Nadie puede tener más de 2 vínculos filiales. Y este principio binario hoy está siendo puesto en tensión, solo para que lo tengan como dato. Al día de hoy tenemos 14 casos ¿sí? de reconocimiento o de intentos de reconocimientos de triple filiación, es decir, de la puesta en crisis de esta última sentencia del artículo 558 del Código Civil y Comercial. Y estos casos de triple filiación no devienen exclusivamente del uso de las técnicas de reproducción, sino que tenemos casos de triple filiación, en el uso de las técnicas de reproducción, en las prácticas de inseminación caseras, en la adopción y también en el marco de niños que han nacido, de niñas, que han nacida o nacides en el acto sexual, es decir, en el marco de la filiación por naturaleza o la filiación biológica, ¿sí? De alguna manera esto nos da cuenta que este principio tan clásico del derecho de las relaciones de familia, ¿sí? Este principio binario, no solo ha impactado en el reconocimiento de las identidades, sino que está poniendo ¿sí? en tensión principios básicos del derecho de las familias a la luz ¿sí? de estas familias poliamorosas o de estas familias pluriparentales. Identidades no binarias, y aquí lo tenemos, o le tenemos a Caro Gero y a Ele Lam, ¿sí? amiga de la casa, Ele Lam, Eleonora Lam, doctora en Derecho, ¿sí? especialista, muy estudiosa de todas estas temáticas, ha acompañado a Caro Gero en la lucha por el reconocimiento de su identidad en términos no binarios. ¿Qué es lo que había sucedido aquí? Este es el primer caso, ¿sí? Digamos, el primer caso a partir del cual la doctrina, ¿sí? Y todo el ámbito de las relaciones de familia, e incluso más allá de las relaciones de familia, del derecho, así en términos más genéricos, del derecho constitucional, del derecho internacional de derechos humanos en el ámbito de la Argentina, empieza a reflexionar acerca de la problemática que encierra el no reconocimiento de estas identidades no binarias
en el acceso al documento nacional de identidad. ¿Por qué? Porque Carojero tenía desde esta resolución del registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la provincia de Mendoza, resolución del 1 de noviembre del 2018, es decir, 19, 20, 21, hace 3 años, digo, a partir de esta resolución 420, que si no la tienen después, más allá del Power, se las acompaño también a la resolución completa, tenía, ¿sí?, a partir de esta resolución, rectificada su partida de nacimiento en términos no binarios, no obstante lo cual estuvo a la espera, casi 3 años, perdón, a la espera de que esa rectificación de partida, ¿sí?, efectuada en el registro civil de Mendoza, tenga su posterior correspondencia en la emisión de un documento nacional de identidad, ¿sí? Algo que estaba trabado y algo que se destrabó a partir del decreto último del Ejecutivo. Una persona mayor de edad se presenta al registro civil a fin de requerir el reconocimiento de su identidad de género autopercibida y la correspondiente rectificación registral, manifiesta que los pronombres consignados en su partida de nacimiento y DNI no se corresponden con su identidad, solicitando su deseo de que ambos instrumentos consignen nuevos pronombres, pero que no se consigne sexo alguno. De conformidad con ello, ¿sí?, en esta resolución 420, si no recuerdo mal, con el acompañamiento, ¿sí?, y con la colaboración doctrinaria de la doctora Eleonora Lam, se nos dice cuestiones como la siguiente. No se desconoce que históricamente el sexo ha sido un elemento para categorizar o identificar a las personas en tiempos en los que la tecnología no permitía avanzar en la identificación, la mención de otras características físicas en los instrumentos públicos facilitaba una aproximación más certera. Este registro civil considera que la consignación del sexo en la partida de nacimiento de una persona también ha perdido relevancia a los fines de la identificación de la misma, es decir, avanza en esta línea, ¿sí?, que algunos doctrinarios vienen marcando de por qué es significativo, ¿sí?, por qué sigue siendo, digamos, vital o por qué sigue siendo obligatorio que el sexo como categoría aparezca en determinados instrumentos públicos, en este caso en la partida de nacimiento, para luego poder emitir el documento nacional de identidad. Y allí nos traen a colación, sí, esta opinión consultiva 24 tan importante, diciendo: la opinión afirma que la persona debe tener la posibilidad de ejercer el derecho a solicitar la corrección o la adición de datos personales sobre sí misma que sean incompletos, inexactos, innecesarios o excesivos. En el caso concreto, la aplicación de la Ley 26413, la Ley Nacional de Registro, en relación a la consignación del sexo en la partida de nacimiento, vulneraría los principios contenidos en el sistema supralegal. No se evidencia perjuicio de ninguna índole en la omisión del dato del sexo en la partida del nacimiento, y entonces, de conformidad con estos argumentos, hacer lugar a lo solicitado, tampoco vulneraría derechos de terceros. Y de conformidad con ello, se hace lugar a esta petición de rectificar el nombre de pila, ¿sí?, el nombre de Carojero, y en el casillero, en la partida de nacimiento, en el casillero de sexo, no incluir indicación alguna. Entonces librar una nueva partida de nacimiento en la que la persona inscripta deberá consignarse como X y demás datos conforme la partida original, salvo el campo reservado para el sexo, en el que deberá consignarse solo una línea. Y informar a la persona interesada que tiene que concurrir, que no es el ámbito del registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el ámbito competente para resolver su otra petición, que era la petición de obtener finalmente un documento nacional de identidad en el cual no figure, ¿sí?, el sexo en términos binarios. Entonces se le informa que tiene que presentarse en el organismo que corresponda, RENAPER, y solicitar este DNI conforme esta rectificación de partida de nacimiento. Y ahí empiezan los peros, ¿sí? Los peros que todos sabemos, todos sabemos que fueron resueltos, ¿sí?, en el caso de Carojero, fue una de las 3 personas que el día del acto de la presentación del decreto del Ejecutivo recibió su DNI en términos no binarios, ¿sí?, con esta categoría X, categoría que engloba, y ahora después vamos a ver, la definición que establece el decreto en su artículo 4.
Pero ahí quedó el caso de Carojero y hubo distintas intervenciones, se le dio intervención a la Procuración del Tesoro, hubo un dictamen negativo, se le dio intervención a distintos organismos del Ejecutivo Nacional, hubo dictámenes a favor, hubo dictámenes en contra, bueno, hubo cambio de gobierno en el medio y ahí estaba así latente esta necesidad de resolver la petición de un DNI en términos no binarios, algo que terminó sucediendo con el dictado del decreto del Ejecutivo. Este es un caso inverso, un caso no inverso, un caso distinto, porque en este caso, que tuvo una primera sentencia, ese caso está apelado, ¿sí? Tiene un recurso extraordinario federal que está a la espera de una respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Que tuvo ya 2 sentencias. Una sentencia de la jueza nacional con especialidad en familia, la doctora Miriam Cataldi, del juzgado civil número 7, dictada también, después si quieren les acompaño las sentencias, tanto la de la primera instancia como la que revoca el fallo de primera instancia de la Cámara, el 1 de marzo del 2019, y digo, es distinto porque en este caso lo que está en discusión es la posibilidad no de emitir un DNI en términos no binarios, sino la posibilidad de rectificar la partida, algo que le compete al registro civil local, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en términos no binarios. De alguna manera es un caso que tiene como un pasito anterior al caso de Carojero, porque Carojero efectivamente había logrado rectificar su partida en términos no binarios. Y la pregunta es, ¿por qué se judicializa? Y se judicializa por cómo se da, y algo que también uno podría reflexionar, ¿sí? y podría revisar críticamente de la ley 26743, si no recuerdo mal, en su artículo 8. ¿Por qué? Porque la ley 26743, si no recuerdo mal, y si no corríjanme, en uno de sus artículos, creo que el 8, dice, bueno, este principio de desjudicialización tiene un límite. ¿El límite cuál es? Es que la primera rectificación conforme la identidad de género autopercibida, definición conceptual del artículo 2, es por vía administrativa y no necesita ningún tipo de intervención o autorización judicial. No obstante lo cual, ese principio de desjudicialización, ¿sí?, declina cuando yo, ¿sí?, con este transicionar, ¿sí?, con esta idea, digamos, de permanente y de constante transicionar, cuando yo, por ejemplo, como en el caso de Lara, solicito una nueva rectificación. Y es por eso que en el caso de Lara, más allá de que el pedido de rectificación es en términos no binarios, concretamente feminidad travesti en el casillero sexo-género, digo, más allá del pedido de rectificación en términos no binarios, la iniciativa o la necesidad de requerir esta autorización en la justicia no está tan relacionada con los términos de la rectificación, sino con esta obligación legal que deviene de este artículo 8, que desde mi punto de vista habría que revisar, ¿sí? Esta idea de que la segunda rectificación necesite sí o sí un control o una autorización judicial. Bueno, básicamente este es un caso seguramente conocido por todos. Es Lara quien se presenta y inicia una información sumaria a fin de solicitar la rectificación de los datos consignados en su partida de nacimiento y en su documento nacional de identidad, requiriendo que en los mismos se refleje su real identidad de género, esto es, que figure en la partida de nacimiento primero y luego en su DNI, feminidad travesti en el cancillero sexo-género. Manifiesta que su verdadera identidad no es masculina ni femenina, por lo que estas únicas opciones del sistema binario de identificación de sexo de las personas no son representativas de su identidad de género autopercibida a la luz del artículo 2 de la ley 26743. ¿Qué dijo el registro civil? Se le da vista, se le corre vista al registro civil y básicamente el registro civil no dice mucho, dice se haga lo que resuelva la justicia. De hecho, no es el registro civil el que apela esta decisión favorable de la jueza de primera instancia, sino que es la Procuración del Tesoro, es decir, el Ejecutivo, no tanto local, sino más bien nacional. Tengan en cuenta que este es un fallo del 2017, si no recuerdo mal, 2019, perdón. ¿Cuáles
son los argumentos que utiliza la jueza para decir sí al reconocimiento de la identidad no binaria de Lara, ¿sí? En estos términos solicitados por ella, feminidad, travesti? Empieza así a construir todo el aparato argumental partiendo ¿sí? de los beneficios y de lo importante que ha sido, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, el dictado en el 2012 de la ley 26743. ¿sí? Es la ley más liberal del mundo, ley modelo, ley que incluso en el año 2014 el Parlamento Europeo de Derechos Humanos ha utilizado como modelo y ha instado a todos los estados partes a que sigan el modelo legislativo de la ley 26743 de Argentina, ¿sí? Dice, se permite el cambio de género en el registro civil sin necesidad de acreditar ningún requisito. Expresamente se manifiesta la no necesidad de modificación corporal alguna, ni certificación de ningún tipo, algo que antes de la ley 26743 sí sucedía, ¿sí? Tenemos un montón de casos en la jurisprudencia que hoy uno los lee y les parece aberrante las cosas que se solicitaban y las cosas que tenían que atravesar las personas trans o las personas, en este caso, no binarias. La autoridad pública que interviene es administrativa, registro civil y no judicial, más allá de este análisis crítico que recién mencionábamos respecto a la necesidad de ir a la justicia en una segunda rectificación. Y marca estas dos notas como notas claves de la ley 26743. Vuelve a traer a colación la importancia de la ley de identidad de género en el ámbito del derecho comparado, ¿sí? Cómo nuestra ley fue modelo para la ley de Dinamarca, para la ley de Colombia, de Irlanda, de Noruega, de Portugal, etcétera, etcétera. Trae una cita bastante extensa de un artículo de la doctora Eleonora Lam, habla de la obligada mirada sistémica legal y supralegal, es decir, la ley 26743, tener en cuenta que el Código Civil y Comercial de la Nación, si bien se sanciona en 2014, 1 de octubre del 2014, sanción definitiva, vigencia 1 de agosto del 2015, lo cierto es que su redacción original, cuando se redacta el anteproyecto de reforma y unificación, se redacta durante todo el año 2011, se presenta al Ejecutivo en el 2012, marzo del 2012, ahí hubo que hacer toda una readecuación y que en algunos casos quedó completa y en otros casos no, porque el anteproyecto termina siendo redactado y presentado antes del dictado definitivo de la Ley de Identidad de Género, más allá de que su entrada en vigencia fue en el año 2015. Y empieza así a continuar ¿sí? su argumentación, su fundamentación, las razones debidamente fundadas de su sentencia, trayendo a colación ¿sí? Algo que no es muy habitual en la jurisprudencia, y en la jurisprudencia nacional menos, y en la jurisprudencia de familia bastante menos, que es construir ¿sí? el aparato, el entramado argumental, las razones, no solo en base o con base en doctrina jurídica, sino, por ejemplo, incorporando ¿sí? Doctrina más bien que proviene del campo de la filosofía o incluso de la sociología. No es algo muy habitual y por eso esta sentencia se ha llevado más de un aplauso. Dice, sucede que este binario, según el cual en el DNI y demás documentación de una persona solo puede consignarse el femenino o el masculino, ya no existe. No solo en materia de sexo y género, sino también de relaciones, por lo que se presentan, hoy caduca esa clasificación. Entonces, en tanto se han derrumbado las categorías que permitían ubicarlos en uno u otro. Es decir, no hay dos géneros que se correspondan con dos sexos. Esta ruptura de la concepción binaria del género también se presenta respecto del sexo, en tanto también es necesario deconstruir las categorías sociales y políticas que los binarizan, o simplemente entender que la distinción se funda en ella, en categorías sociales, y no en instancias naturales, esencialistas e inmutables, o biologicistas, si se quiere. Ya no se puede afirmar que hay dos sexos, sino una multiplicidad de características sexuales que son compulsivamente encasilladas en dos categorías sexuales. Tanto el sexo como el género son cristalizaciones de ciertas prácticas sociales, modo de interpretar, clasificar y disciplinar a los cuerpos. De esta manera hay tantos géneros como identidades y por ende
tantas identidades de género como personas. Que una jueza nacional civil ponga y diga esto en una sentencia es una cosa, ¿sí?, que nos debe enorgullecer, o por lo menos a mí me enorgullece, ¿sí?, porque no es una cosa muy habitual en el ámbito de la administración del sistema de justicia. Voces autorizadas en serio, esto que les decía recién, ¿sí?, no trae exclusivamente a doctrinarias del derecho, ¿sí?, tanto locales como internacionales, sino también a filósofas, en este caso Judith Butler, ¿sí?, y hace, acá cortito, ¿sí?, no los voy a aburrir, no las voy a aburrir, pero digo, hace, digamos, todo un desarrollo de los aportes de esta teórica, y no solamente eso, insiste con esta mirada obligada desde arriba hacia abajo y con esta idea de la constitucionalización y convencionalización del derecho, en este caso del derecho de las familias y de las identidades en toda su diversidad. Vuelve a traer a colación la opinión consultiva número 24, que me imagino que ya a esta altura se han dado cuenta de la importancia de esta opinión consultiva. Trae también en su argumentación los principios de Yogyakarta en la versión actualizada del 2017, ¿sí?, en la última versión que alcanza a los principios números 38, o sea que agrega más principios a la versión primigenia, y respecto a los principios de Yogyakarta rescata el principio adicional 31 sobre el reconocimiento legal, que prevé, entre otras cosas, que los estados deberán asegurar el acceso a un mecanismo rápido, transparente y accesible para cambiar los nombres, incluidos los nombres neutros de géneros basados en la autodeterminación de las personas, y dice, mientras el sexo o el género continúe siendo registrado, poner a disposición una multiplicidad de marcadores como opciones de género, ¿sí?, y ahí está toda la discusión de si somos una X, si no somos una X, y las posibilidades o no posibilidades de receptar la multiplicidad de marcadores, no ya en la partida de nacimiento, algo que no genera inconvenientes, no hay problema con esa multiplicidad de marcadores, sino en el traslado de esos datos a el documento nacional de identidad y el consecuente pasaporte en caso de necesitar expedirlo. Siguiendo estos criterios, se puede afirmar que corresponde ahora evolucionar hacia la diversidad y no forzar el encuadre en categorías arbitrarias, y de conformidad con estos argumentos, es muchísimo más extenso el fallo, ¿sí?, después yo se los envío, aprobar la presente información sumaria, ordenar al registro civil que proceda a la rectificación registral en la partida de nacimiento de Lara, en el sentido que en el campo reservado para el sexo deberá consignarse feminidad travesti en lugar de femenino, y hacer saber al registro civil que, en lo sucesivo, con el fin de garantizar y reconocer legalmente la identidad de género autopercibida de cada persona, las solicitudes, como la del presente caso, se realizarán en ese órgano estatal administrativo, a cuyo efecto deberá ponerse a disposición una multiplicidad de marcadores como opciones de género. En este aspecto, sí, yo soy crítica de este punto del resuelvo, porque en definitiva es hasta contradictorio con lo que fue enunciando en la construcción argumental, porque si hay tantas identidades de género como personas, me suena raro que se le ordene al registro civil que tenga a disposición una multiplicidad de marcadores ya predispuestos, ¿sí?, porque entonces no sería coherente con esta idea de que hay tantas identidades de género como persona. En todo caso, ordenar que en la categoría sexo-género, en el ámbito de la partida de nacimiento, estén habilitadas, ¿sí?, la multiplicidad de opciones que se aparezcan en el devenir de los pedidos de rectificación conforme la identidad de género autopercibida de cada una de las personas que así lo soliciten. Y aquí nuevamente lo que sucedió es que este fallo no fue cumplido. ¿Por qué? Porque es apelado por la Dirección de Asuntos Judiciales de la Dirección General Técnica Jurídica de la Dirección Nacional de Registro Nacional de las Personas y la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es apelado, ¿sí?, no les quiero aburrir. Es discutible, ¿sí?, si las personas que apelaron el fallo tenían legitimación activa para apelarlo, no obstante lo cual el fallo fue apelado y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, SALAG, el 10 de diciembre del año pasado, revoca el fallo de primera instancia y dice no al reconocimiento de la identidad de género por fuera de un sistema binario, ¿sí?
El fallo genera bastante resquemor en su lectura, o por lo menos a mí me genera eso, si no podría decir incluso cosas más que resquemor. Este fallo, por supuesto, fue apelado por Lara, y como les decía, está con un recurso extraordinario federal presentado en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que dice la Cámara Nacional? Dice, la lectura que uno debe hacer es una lectura que lo primero que tengo que atender es a la letra de la ley. La primera fuente de interpretación para la Cámara Nacional Civil es la letra de la ley, dice. Y de la letra de la ley no surge de ningún modo, según la Sala G de la Cámara Nacional Civil, la posibilidad del reconocimiento de identidades de género por fuera del binarismo, ¿sí? Entonces, dice algo así como lo siguiente: de la lectura de la ley no surge la posibilidad de la rectificación solicitada, toda vez que la norma solo hace referencia a la rectificación registral del sexo. Término utilizado para denominar la condición femenina o masculina. Y vaya si no a ver lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Los jueces, dice, agrega, deben aplicar la norma tal como el legislador la concibió. Las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico. Es un horror esta sentencia. Máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente. Y agrega, la opinión consultiva 24, porque no es que no la leen, van y la leen, pero leen lo que quieren. Dice, la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no contiene ningún pronunciamiento que cuestione la opción de los estados de mantener el denominado sistema binario, aun cuando quisiera entenderse que efectúa una consideración crítica al definirlo en el glosario inicial como que tal sistema modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos categorías. Lejos de criticar la ley argentina, esta opinión consultiva se refiere a ella como ejemplo. Sí, se refiere a ella como ejemplo, pero porque lee correctamente la ley 26743, no porque entiende que la ley 26743 es una ley que refuerza el sistema binario o este modelo sexogenérico. Y agrega, la modificación del sistema de rectificación del sistema de registración debería tener en cuenta su repercusión en distintos ámbitos como el laboral, previsional, electoral, penitenciario y registral, entre otros, lo cual excede mucho la presente información sumaria. Y de conformidad con estos fundamentos, revoca el decisorio y rechaza la presente información sumaria, y ello ha devenido en la presentación del recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No son los únicos antecedentes, tenemos el caso de Ushuaia, tenemos un caso de Santa Fe, tenemos un pedido de rectificación de partidas en el registro civil de la provincia de Buenos Aires, de una persona que peticiona la rectificación de su partida, pero tiene en términos no binarios, pero con la particularidad de que es una persona menor de edad, y el registro dice que no. Digo, hay distintos precedentes, si les interesan estos precedentes anteriores al decreto del Ejecutivo, también se los puedo compartir, pero por una cuestión de tiempo, ¿sí? Y para no aburrir, vamos a concentrarnos ahora sí en lo que dice efectivamente el decreto 476 del 2021, y me imagino que vamos a abrir después comentarios con respecto a las distintas posiciones que han surgido de este decreto reglamentario, de los términos sobre todo de esta categoría X. Y aquí le tenemos a Carojero, básicamente, que fue la primera persona que recibió este DNI en términos no binarios. El artículo 2 dice lo siguiente: determínese que las nomenclaturas a utilizarse en los documentos nacionales de identidad y en los pasaportes ordinarios para argentinos y argentinas y argentines en el campo referido al sexo va a figurar F, puede figurar M y puede figurar X. Y la X, vaya lo que dice el artículo 4 respecto a qué estoy entendiendo con esta nueva nomenclatura nominada o denominada X. Artículo 4. A los fines del presente decreto, la nomenclatura X en el campo sexo comprenderá las siguientes acepciones.
personas no binarias, indeterminadas, no especificadas, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada, u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino-femenino. La pregunta es, o el problema, ¿sí?, que intentó resolver este decreto 476 del 2021 es de qué manera confeccionar DNI, y de alguna manera esto está explicado en los fundamentos del decreto del Poder Ejecutivo, en los considerandos que acompañan el texto del articulado. De alguna manera lo que se intentó saldar con esta elaboración o con esta incorporación de esta categoría o de este nomenclador X es, digamos, de alguna manera cumplir con todas las exigencias de las normativas internacionales y regionales en materia de documentos de viaje, ¿sí? Y van a ver, si después leen, o calculo que ya lo habrán leído, los fundamentos, los considerandos de este decreto de ejecutivo, hay todo un apartado que se dedica a explicitar esta problemática en particular. Distintas posibilidades frente a esta pregunta de cómo recepcionar las identidades no binarias en los documentos nacionales de identidad y en los documentos de viajes. Una de las posibilidades, la eliminación de la categoría sexo y género en los DNI. Otra posibilidad, multiplicidad de marcadores identitarios, una posibilidad que no está acorde a estas reglas, ¿sí?, internacionales de viaje, de los documentos necesarios para los viajes. Otra posibilidad, los 3 marcadores visibles, posibilidad que adopta el decreto del Ejecutivo, y otra posibilidad, los marcadores, los mismos que corresponden a estas reglas de los organismos internacionales para los documentos de viajes, pero en vez de que aparezcan visibles, que aparezcan encriptados, ¿sí? El decreto del Ejecutivo se encuadra dentro de la categoría C. Cada una de estas posibilidades trae y abre a montones de debates. Por ejemplo, hay muchas personas que sostienen que es momento oportuno para eliminar la categoría de sexo y de género en los DNI, y de alguna manera hay otras personas que sostenemos la no pertinencia de esta solución, ¿sí?, sobre todo a la luz de la necesidad de seguir reforzando acciones afirmativas respecto a determinados colectivos vulnerables, no solamente a las personas trans y a las personas de identidades no binarias, sino también acciones afirmativas como el cupo laboral trans, acciones afirmativas como la ley de paridad, acciones afirmativas para todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos debates y muchas discusiones que podrían generar cada una de estas opciones. Lo cierto es que el Ejecutivo adopta la tercera de las opciones que graficamos en la filmina anterior. Algo muy importante, el decreto del Ejecutivo se encarga de aclarar 2 cuestiones. Una, que las personas que han rectificado, ¿sí?, sus partidas de nacimientos con anterioridad al dictado del decreto del Ejecutivo están habilitadas a ir al RENAPER a peticionar, por ejemplo el caso de Carojero, a peticionar la emisión de su documento nacional de identidad. Y 2, algo que también aparece explicitado en los considerandos del decreto, y muy, muy importante: ¿qué pasa con aquellas personas que han rectificado, ¿sí?, sus partidas de nacimiento y han obtenido su nuevo DNI conforme su identidad autopercibida antes del decreto del Ejecutivo en términos binarios, es decir, del F al M o del M al F, y lo han hecho así porque no estaban habilitadas, ¿sí?, o no estaba habilitada la posibilidad de un marcador distinto a estas 2 categorías? La pregunta es, ¿tienen que sí o sí pasar por la justicia de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Identidad de Género? Bueno, el decreto se ocupa de decir no, que aquellas personas que han rectificado con anterioridad su partida de nacimiento y han obtenido con anterioridad al dictado de este decreto su DNI, y no lo han podido hacer como querían hacerlo, es decir, en términos no binarios, podrán recurrir al ámbito administrativo y no tener que pasar por la justicia para ver reconocida su identidad en términos no binarios.
La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo efectuar todos los organismos que integran la Administración Pública Nacional dentro del plazo de 120 días las adecuaciones normativas, tecnológicas, los sistemas que resulten necesarias para su efectiva implementación. Y acá se abren un montón de dudas, veremos si esto efectivamente se cumple, y más allá de las adecuaciones, digamos, de normativas internas de distintos organismos de la Administración Pública Nacional e incluso de la Administración local, lo cierto es que hay algunas cuestiones que necesitan sí o sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ley de jubilaciones, con el sistema de seguridad social, necesitan sí o sí de una adecuación normativa, necesitan sí o sí de una actualización, de una reforma y de un debate que se tiene que dar en el Congreso de la Nación. Hay otras cuestiones que no, por supuesto. Espero haber sido clara, perdón porque estoy en el medio de un horario familiar, si hubo mucho barullo detrás. No, por favor, estuvo clarísimo y bueno, ahí en el chat de la colectiva, todas hablando de esta pasión que nos hiciste acordar el amor de la profesión, la verdad. Bueno. Así que chicas, si tienen chicas, chiques, en general, les presente, si tienen alguna preguntita para Natalia, así vamos cerrando algo rapidito que ya estamos pasados de hora, no la queremos retener más. Pueden levantar la mano o escribirlo y hablar o escribirlo en el chat. Ahí está Pamela. Hola, ¿qué tal? Perdón, levanté la mano porque no encontraba el icono para levantarlo en dibujito. Bueno, antes que nada, muchas gracias por toda la exposición, la verdad brillante todo. Aguardamos las sentencias, bueno, todos los fallos de los casos que comentaste. Y te quería consultar con relación al prefijo de los quills. ¿Qué está pasando con eso? Si ya creo que se implementa ahora en noviembre, tengo entendido, por el tiempo que dice marca la resolución, pero bueno, si hay algún tipo de conflicto ahora con el tema de la incorporación del cupo trans, a la hora de hacer los registros, o sea, si conoces algo que... Porque hoy, por ejemplo, hoy estuve en un curso donde una de las personas de recursos humanos de uno de los organismos comentaba bueno, que tenía ciertas dificultades con el tema de los números de quill. Y la verdad que no conozco ningún caso, como entiendo que todavía no se implementó, quería saber, y tengo entendido que la resolución dice que los pedidos se pueden hacer de manera administrativa, quería saber si conocías alguna especie de conflicto o de situación en ese sentido con los números de quill. Gracias. Gracias, Pamela. No, la verdad que no. Lo que conozco es la resolución y el texto de la resolución, pero no, todavía no se han presentado. Que yo tenga conocimiento, no quiere decir que no se hayan presentado. No tengo noticia de algún tipo de conflicto o de alguna puesta en práctica ya de los quits en términos aleatorios, más que en términos no binarios, ¿no? Sí. Pero no, veremos qué es lo que termina sucediendo con estas adecuaciones normativas, que digamos que ya estaríamos en cualquier momento en cumplimiento del plazo y de cuáles son los debates. No creo que en un año electoral haya posibilidad de debate de una ley tan, digamos, sensible como la ley de seguridad social, porque eso, digamos, abre un montón de debates que todavía están pendientes en la Argentina, ¿sí? La verdad que no, puntualmente, digamos, concretamente lo que me estás preguntando, no tengo conocimiento de conflictos o algunas cuestiones que se hayan planteado a raíz de esa resolución de los quits. Sí, de cupo laboral trans. Bueno, ahí estuvimos, ¿no? Pero bueno, no era un tema... Sí, ahí estuvimos bastante presentes en la lucha para que se llegue a un texto unificado de los más de 13 proyectos que había en danza, y bueno, la verdad que fue una alegría enorme finalmente que hayamos podido obtener la sanción de la ley, ¿sí? Uno de los gratos momentos que uno pasa como asesora en el Congreso de la Nación. Sí, la verdad. Creo que ese y el aborto fueron de los mejores, y la ley Micaela también. La ley. Sí, tal cual. Y
¿Se sabe por qué no se incluyó dentro del mismo decreto el tema de las jubilaciones anticipadas teniendo en cuenta la expectativa de vida de la población travesti trans? ¿En decreto o en la ley? En la ley, en la ley. Bueno, ahí hay, a ver, lo que hubo es un intento de hacer un avance escalonado, porque cuanto vos más temas incluyas en un proyecto de ley, primero que tenés una problemática que hace una cuestión de debate y de estrategia parlamentaria. Cuando yo más cosas meto, más giros a distintas comisiones tiene. Y como tiene más giros a distintas comisiones, necesita más dictámenes de cada una de esas comisiones, es decir, más consenso. Entonces, se optó, ¿sí? Y esto digo, puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero se optó en ir en forma escalonada. Primero conseguir el cupo o el acceso laboral a las personas trans travestis, después está todo el debate, hay muchos proyectos de ley, está el reconocer es reparar, hay 2 proyectos de ley de jubilación anticipada, si quieren esos también se los puedo compartir porque los tengo todos a mano y bajados en la compu, se los mando, ¿sí? Bueno, hay todo ahí un debate que en algún momento se tendrá que dar. Todos los proyectos al día de hoy tienen el estado parlamentario. Hay un proyecto que presentó Cristina Álvarez Rodríguez, diputada con la que yo trabajaba hasta que se fue como ministra de gobierno de Axel. Hay otro proyecto de Mara Brauer, hay otro proyecto de... ahora no recuerdo, pero hay varios proyectos y me parece que esa es la discusión que se viene. Esperemos que, no creo, vuelvo a insistir, en un año electoral el Congreso está bastante detenido, pero por ahí estaba también. Y después hay todo un debate, o por lo menos que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con la necesidad de reformar los artículos 5 y 11 en todo lo que tiene que ver con el acceso a la rectificación y a los tratamientos de las personas trans menores de edad. ¿Sí? La ley quedó vieja, quedó en un paradigma viejo, y de acuerdo con el Código Civil y Comercial y su artículo 26, es necesario hacer una interpretación sistémica y superadora de los requisitos del artículo 5. Y hay muchos obstáculos, porque no todos los registros civiles hacen esa interpretación sistémica a la luz del artículo 26 del Código, esta idea de autonomía progresiva, y si es una persona que tiene entre 13 y 16 o más de 16, puede perfectamente por sí sola pedir la rectificación registral, más allá de que el artículo 5 requiera un montón de cuestiones. Bueno, y entonces, cuando hay tanta resistencia y cuando no hay uniformidad, digamos, uno no puede ver sujetos sus derechos o la práctica de sus derechos depende de la jurisdicción en la que me encuentre. Entonces me parece que llegó la hora de abrir el debate y de plantear una reforma a la ley 26743 en todo lo que tiene que ver con infancias. Bueno, así por lo Sí, menos. imagínate que hablan en algunos registros de patria potestad. Imagínate si podemos hablar de autonomía progresiva, ¿no? Qué lejos que estamos de que muchos funcionarios, que en realidad son los que toman esas decisiones, manejen ese lenguaje. Pero bueno, habría que implementar por lo menos en el llano algunas capacitaciones en derecho de las familias, cuestiones básicas ya incorporadas que deberían tenerlas de mínima. Así que imagínate el tema de las identidades y de las infancias. Dai, ¿querés hacer una última preguntita? Sí. Bueno, Natalia, muchas gracias. Es lo que decía Vicky, recién estábamos todos diciendo esto de cómo vuelve esta pasión por el derecho que muchas veces se oxida o se duerme, digamos, por tener que lidiar con un sistema tan oscuro y conservador. Así que nada, es muy lindo escucharte. Yo quería hacerte una pregunta que quizás, porque no hago familia y quizás sea muy obvia, pero bueno, para mí no es tan obvio. Vos empezaste diciendo, hablando de la prohibición de tener más de 2 vínculos filiales. ¿Tiene algún fundamento en la creación de la ley, algún fundamento que no sea estrictamente moral o estrictamente religioso o estrictamente, digamos, que sea un fundamento legal por el cual no se pueden tener más de 2 vínculos filiales y se puede empezar a pensar en una crianza comunitaria, digamos, como lo empezamos a ver en el resto del mundo? En el resto del mundo. Ponele. A ver,
Lo que pasa es que ahí me voy de tema, pero si vienen un ratito me avanzo, porque ese es como uno de los temas que a mí más me gusta. Explicaciones de por... A ver, la regla del principio binario en todo lo que tiene que ver con la constitución de vínculos filiales no es una regla que se les ocurrió a la doctora Kemelmacher, a la doctora Herrera en el 2015 y antes no existía. Digamos, el principio binario en términos de filiación existió siempre. Lo que hace el Código Civil y Comercial es reforzar esa regla en esos términos de la última parte del 558. Los por qué, yo tengo una construcción hipotética de por qué se vieron en la necesidad de reforzar. Y creo que tiene que ver con la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida, y perdón para quienes no son abogados, ¿sí? El Código, vamos a cortito, el Código incorpora, ¿sí?, reglas de determinación de la filiación de los hijos, hijas, hijes que nacen producto del uso de técnicas de reproducción. Y a diferencia de lo que pasa en el acto sexual, donde hay una identidad genético-biológica entre quienes son padres y quienes son hijos, en las técnicas de reproducción humana asistida no necesariamente. Ahí te perdimos. Oh, Ahí volviste. ahí volví. En los casos de técnicas de reproducción puede haber identidad genético-biológica, pero puede no haberla. Y como puede no haberla, sobre todo en las parejas igualitarias, etcétera, etcétera, pero también en las parejas heterosexuales o en los proyectos monoparentales o monomaternales, ¿sí?, en donde tengo que recurrir a un donante de gametos, etcétera, etcétera, como puede no haberla, lo fundante, lo importante, no es quien aportó el material genético, sino la voluntad procreacional. Y si yo quiero reforzar esta idea, que no importa quién aporta el material genético, sino que lo que es fundante de la filiación es la voluntad procreacional, si en el mismo momento que estoy haciendo algo tan disruptivo como incorporar un sistema así, habilito la posibilidad de, bueno, pero puede haber un tercero que en realidad no quiera ser tanto donante, pero si no más que donante quiere ser un poquito padre. Digo, en el mismo momento incorporar todo en simultáneo iba, ¿sí?, a costar mucho desprender esta idea de que donante es donante y no es padre o madre, es donante, ¿sí? Entonces me parece que por ahí viene, ¿sí?, una posible explicación de por qué se vieron la necesidad de reforzar. Pero, ¿sí?, Diana, lo que nosotros no nos tenemos que olvidar que más allá de esa regla del 558, nosotros tenemos unos artículos en el Código Civil y Comercial, que son el 1, el 2 y el 3, que nos invitan, más que nos invitan, nos obligan a un diálogo de fuentes. Entonces yo tengo que analizar si en el caso concreto, ¿sí?, conforme ese diálogo de fuentes constitucional, convencional, ¿sí?, es adecuado restringirme a esa regla o es adecuado aplicar esa regla en ese caso concreto. Y la justicia ha dicho, de las 14 presentaciones, en 13 no es adecuado, aparto la regla o declaro inconstitucional la regla y reconozco la triple filiación. Y es cierto que la triple filiación en Argentina y en el mundo se empieza a pensar, o la pluriparentalidad, se empieza a pensar a partir del cruce de la diversidad sexual y del uso de técnicas de reproducción humana asistida. Pero lo cierto es que no pasaron ni 5 años, ¿sí?, porque los primeros casos son ni 4 años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en su momento, y empezaron a presentarse casos que no tienen que ver con la diversidad sexual y que no tienen que ver con el uso de técnicas de reproducción humana asistida. Son niñas que nacen en el marco de la filiación biológica, son adopciones que se dan en forma tripartita, ¿sí?, y un poco, digamos, también aparece como la posibilidad ahí en el escenario, en el horizonte más lejano, de empezar a pensar, ¿sí?, la crianza en términos comunitarios, ¿sí?, pero no es algo que hoy esté en debate, recién arrancamos, ¿sí?, por esta idea de familias pluriparentales. Con un aditamento, y yo cierro, chicos, chicas, chiques. En Argentina no se dio ningún caso de cruce de pedido de reconocimiento de pluriparentalidad en familias poliamorosas o en familias con personas e identidades no binarias, ¿sí? Hasta ahora todos los casos de triple filiación no corresponden ni a familias poliamorosas ni a familias, o sea, no hubo cruces, ¿sí?, de rupturas de binarismo. Algo que sí sucedió en el marco del derecho comparado. Caso de Canadá, caso de Nueva York, en donde son familias poliamorosas que además piden el reconocimiento de pluriparentalidades.
Bueno, podríamos estar igual toda la noche con este debate. También me parece interesante que sí se incorporó la figura del progenitor afín, por ejemplo, que también hubo un debate ahí si podría llegar a ser una triple filiación o no, y bueno, después quedó atrás ese debate, pero también genera un montón de consecuencias respecto a todo lo que es el derecho de familia y el derecho sucesorio después. Entonces, es un cambio de paradigma total del derecho civil, básicamente. No es, Sí. no es solamente el tema filiatorio, pero bueno, podríamos seguir y seguir las que somos apasionadas del derecho de familia. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Natalia, y a fue ustedes la por verdad que escucharme. un encuentro magistral para nosotras. Bueno, Muchas gracias. un placer poder estar. Muchísimas gracias, chicas, chicos, chiques, por la invitación. Y ahora corto y te mando todo, porque si no después me olvido. Por favor, gracias. Que sigan bien, Gracias ¿eh? a todos. Gracias a Chao, todos. chao.